¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a nuestra primera sesión de la materia Psicología Educativa. Yo soy la maestra Nora Arriaga, voy a acompañarlos durante 4 sesiones. El día de hoy vamos a empezar con las bases de lo que es nuestra primera sesión de la materia. Vamos a empezar con en esta materia vamos a abordar los tipos de paradigmas que se ven involucrados en nuestro proceso de educación. Vamos a trabajar y vamos a conocer y profundizar sobre el paradigma conductista, el paradigma humanista, paradigma cognitivo, paradigma psicogenético o que también es conocido como constructivista, el paradigma sociocultural. Vamos a iniciar con la definición de paradigma. La palabra paradigma se origina del griego paradigma, que se conforma del prefijo para, que significa junto, y la palabra deigma, que significa ejemplo o modelo. A partir de la década de los 60, los alcances de la noción se ampliaron y el término paradigma comenzó a ser un término común en el vocabulario científico y en expresiones epistemológicas cuando se hacía necesario hablar de patrones. En este sentido, el paradigma es un modelo o ejemplo de norma y que se multiplica. Vamos a plantear el concepto paradigma en un ejemplo de la vida cotidiana. Hoy por hoy, el concepto se refiere a pensamientos, opiniones, ideas, puntos de vista, creencias que en colectivo se comparten de manera general o ciertos grupos. Ejemplo de ello está la creencia de que la Tierra es redonda. Todos compartimos en este momento esa concepción. Paradigma, eh, como bien vimos en un inicio, viene del griego. Entonces, esto nos lleva a todos estos filósofos que son la base de todo este pensamiento científico y crítico que en ocasiones nos vamos encontrando. Platón, para él, esta palabra venía a determinar lo que son las ideas o los tipos de ejemplo de una cosa en cuestión. Para Platón, los paradigmas son los modelos divinos a partir de los cuales las cosas terrestres están hechas. A su vez, tienen las mismas raíces que demostrar. Por otro lado, Thomas Kuhn, un paradigma es una serie de prácticas que trazan los lineamientos de una disciplina científica a lo largo de un cierto lapso temporal. De esta forma, un paradigma científico establece aquello que, de ser observado, la clase de interrogantes que deben desarrollarse, la estructura de dichas interrogantes y marca las pautas que indican el camino de la interpretación para los resultados obtenidos de una investigación científica. En esta misma línea, Kuhn decía que cuando un paradigma ya no puede satisfacer los requerimientos de una creencia, por ejemplo, ante nuevos hallazgos que invalidan conocimientos previos, es sucedido por otro. Se dice que un cambio de paradigma es algo dramático para la ciencia, ya que éstas aparecen como estables y maduras. En las ciencias sociales, el paradigma se encuentra relacionado al concepto de cosmovisión. El concepto se emplea para mencionar a todas aquellas experiencias, creencias, vivencias y valores que repercuten y condicionan el modo en que una persona ve la realidad y actúa en función de ello. Esto quiere decir que un paradigma es también la forma en la que se entiende el mundo. En la educación, los paradigmas educativos son grandes modelos teóricos de la educación, partiendo del hecho de que la misma es una ciencia. En consecuencia, los paradigmas sirven para crear ciencia y garantizar su progreso. El paradigma educativo constituye el enfoque respecto a la investigación científica en un área específica de la educación. Advierten una perspectiva histórica sobre cómo es el proceso de fortalecimiento de una ciencia determinada del área educativa y además constituyen la evidencia de la misma.
Existen varias clasificaciones de los paradigmas educativos o varias corrientes científicas que han explicado el proceso de enseñanza. Como les mencionaba a un inicio, uno de ellos es el paradigma conductista. Este se basa en el principio estímulo-respuesta. Parte de la idea de que la conducta va en función de los estímulos que recibe de su medio y los incorpora a través de la experiencia. Se centra en la conducta humana bajo un modelo en que el alumno recibe los conceptos, por lo tanto se deriva una enseñanza basada en el adiestramiento y condicionamiento para aprender y almacenar información. Por otro lado, el paradigma humanista parte de que el aprendizaje de valores éticos, altruistas y sociales, evaluando a los estudiantes de manera integral, ya que estimula el respeto de la diversidad y pone énfasis en el individuo. Por lo, por lo tanto, promueve la participación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El paradigma cognitivo eh, plantea al individuo como una entidad activa, misma que es el resultado de las interacciones con el medio físico y social. En este caso, está interesado principalmente en el análisis de la forma en que se estructura el pensamiento humano en la medida en que el individuo se adapta e interactúa con este medio. Por otro lado, el paradigma sociocultural nos indica que no es posible una visión psicológica del individuo fuera del contexto histórico-cultural, visualizando que todo el aprendizaje es el conjunto de la interacción del sujeto, objeto de conocimiento y los estados socioculturales, enfatizando la importancia de estos últimos para lograr el desarrollo del sujeto, quien se va adaptando activamente al aprendizaje. Finalmente, el paradigma constructivista se construye a partir de la idea de que el aprendizaje es un proceso por medio de capas, en donde los nuevos conocimientos se van sumando a los anteriores, obteniendo una síntesis. El aprendizaje no se limita a una cuestión de recepción y memorización, como lo veíamos en el paradigma em, conductista, sino que es una construcción activa sobre las bases de la experiencia propia y el contraste con la información recibida. En esta primera sesión vamos a profundizar sobre el paradigma conductista. Sus antecedentes. Nos dice que el conductismo surge formalmente con John Broads Watson en 1913 con la publicación de un texto seminal llamado La psicología desde el punto de vista conductista. Esta niega la existencia de la conciencia o la mente, ya que no eran procesos observables y en donde su base es que un proceso debe de ser observable, experimentado, medible y cuantificable. Años después surge el movimiento neoconductista con el conductismo asociacionista de Gutiérrez, el conductismo metodológico de Hull, el conductismo internacional de Tolman y, por último, el conductismo operante de Skinner. Entre 1940 y 1960, el conductismo skinneriano se constituyó como la corriente hegemónica del conductismo, tomando de esta forma su lugar dentro de la psicología. Nos podemos dar cuenta que pasaron bastantes años para que el conductismo se estableciera y tomara la fuerza dentro de la psicología y posteriormente dentro de la educación. La teoría de Skinner se basa en que la conducta de los organismos se puede explicar a través de las contingencias ambientales, a diferencia de los procesos internos de la naturaleza mental, en la que carecen del poder causal explicativo. Por lo tanto, los fines del conductismo operante son la investigación y el análisis de las relaciones y los principios que rigen los sucesos ambientales y las conductas de los organismos, estímulo-respuesta, para que, una vez identificados,
logre objetivamente la descripción, predicción y el control de los comportamientos. Fundamentos del conductismo, este se inserta en la tradición filosófica del empirismo. Según esta postura, el conocimiento es una copia de la realidad y simplemente se acumula mediante simples mecanismos asociativos. Según los empiristas, el conocimiento está compuesto por sensaciones, materia prima de las impresiones del objeto, ideas, que son copias directas de las sensaciones, y las asociaciones entre ellas. En este sentido, el origen del conocimiento está en las sensaciones e impresiones que son meras copias o reflejos de la realidad. Por ello, se descarta la posibilidad de que en algún reducto racionalista tenga una participación relevante en la determinación de las conductas del sujeto. El conductismo es profundamente ambientalista, ya que considera que es el medio ambiente el que determina la forma en que se comportan los organismos. Es muy interesante aquí que pongamos especial atención en cómo el conductismo basa sus cimientos justamente en que todos son organismos. Mucha de su teoría está enfocada de igual forma, entre animales, que era para la parte experimental, como en humanos. Entonces, en ese sentido, por eso nos los maneja o los define como organismos. Continuamos. El aprendizaje de estos depende de los arreglos ambientales, es decir, las contingencias, los estímulos antecedentes o consecuentes y su relación entre ellos y las conductas de los organismos, por lo que en determinado momento las condiciones externas pueden modificarse para que el sujeto modifique sus conductas en cierto sentido. Aquí nuevamente nos lo menciona como sujeto. En sus textos nos habla de sujetos experimentales, refiriéndose tanto a los animales en donde hacía, digamos, las pruebas, como en los humanos. Otro condicionante que lo caracteriza es su concepción anticonstructivista, ya que en parte de los procesos del desarrollo no se explican recurriendo a cambios de que surgen de estructuraciones internas en los sujetos, ni a algún proceso mental, indicando que los conocimientos del sujeto son solo la suma de las relaciones o asociaciones entre los estímulos y sus respuestas, por lo que no concibe la existencia de cambios cualitativos entre un estado inferior de conocimientos y otro superior, sino simples modificaciones cuantitativas. Veíamos en un inicio que la base es justamente que todos los procesos, digamos en este caso cognitivos, son cuantitativos, siempre deben de poderse medir. Supuestos teóricos. Parte del modelo estímulo-respuesta como esquema fundamental para la descripción de las conductas de los organismos. Para quienes se alinean a este paradigma, todas las conductas, así sean las más complejas, pueden ser analizadas en sus partes más elementales, regresando al modelo estímulo-respuesta. Los conductistas indican que todos los estímulos o respuestas pueden ser asociados con la misma facilidad a cualquier otra clase de estímulos o respuestas. Los conductistas, como les mencionaba hace un momento, aplican los principios de este paradigma de forma experimental con animales y humanos, de la misma forma. El principio del reforzamiento. Una conducta incrementa con frecuencia de ocurrencia si está influida por las consecuencias positivas que produce. Si la aparición o retirada de un estímulo consecuente fortalece la probabilidad de ocurrencia de una respuesta, dicho estímulo se le denomina reforzador.
Toda la base teórica de este paradigma se enfoca justamente en el estímulo, que en este caso son justamente todos estos reforzadores y la respuesta que va a propiciar la intervención de este reforzador. Ellos definen que los reforzadores pueden ser de dos tipos: estímulos positivos y negativos. El estímulo positivo provoca provoca la aparición de una conducta. Viceversa al estímulo negativo, que es un estímulo aversivo para eliminar una conducta. Ambos poseen la facultad de incrementar la ocurrencia de conductas. Vamos a pasar con los principios del control de estímulos. El reforzamiento incrementa la ocurrencia de una conducta operante a la cual sigue otorgándole el control de su aparición en función de los estímulos, que era lo que les explicaba hace un momento. El sujeto, al ser controlado por el estímulo, le permite discriminar entre otros estímulos similares. Vamos a profundizar también en el principio de los programas de reforzamiento. Estos son patrones definidos bajo ciertos criterios en los que se propician y definen los estímulos reforzadores a las conductas de los organismos. Existe un reforzamiento que definen como continuo en el que se refuerzan todas las conductas emitidas por un sujeto. ¿Esto qué significa? Que en su fase experimental, eh, una vez que se busca lograr un cierto comportamiento, cada vez que el sujeto se acerca a realizar la conducta que se desea que se logre, va a existir o va a estar interviniendo este reforzamiento con la finalidad de que éste pues se siga prolongando y se haga ya em, se establezca ya la conducta per se en el sujeto. También se maneja el reforzamiento intermitente. Este refuerza solamente algunas respuestas según criterios de tiempo o número de respuestas. Es decir, que a diferencia del estímulo continuo, en donde cada vez que el individuo da la respuesta que se está buscando o el acercamiento a la respuesta que se está buscando, se hace, se proporciona el reforzador. En el reforzamiento intermitente, de acuerdo al programa que se haya definido inicialmente, se puede definir por una variación de tiempo de cada 5 minutos se va a reforzar, aparezca o no aparezca la conducta que se está buscando, o por el número de respuestas. Vuelvo a lo mismo. Esto se define desde un inicio, en donde podemos definir que cada 5 veces que el individuo realice de la respuesta que estamos buscando, entonces en ese momento se refuerza. Esto va a depender 100% de la conducta que queremos reforzar. Principio de complejidad acumulativa. Según este principio, todas las conductas complejas son producto del encadenamiento de respuestas, como leer, escribir. Hablar tienen un proceso de aprendizaje de encadenamiento de respuestas. No se puede dar una si no existe previamente la anterior. Procedimiento para enseñar conductas. Se manejan varios procedimientos. El primero de ellos es el moldeamiento. Partiendo de una conducta inicial realizada por el sujeto de manera espontánea, se va reforzando de manera diferencial las conductas que se aproximen a la conducta meta hasta que quede establecida.
Esto quiere decir que se establece, siempre estos modelos de reforzamiento tienen una conducta meta. Esta conducta meta es, digamos, nuestro objetivo final a lograr o conseguir. Una vez que el sujeto, como este paradigma lo nombraba, se aproxima a realizar la conducta que estamos buscando, se va haciendo un reforzamiento. Esto lo podemos ver muy frecuentemente en los entrenamientos caninos. Se va buscando a través de premios que se le van dando al perro para que logre realizar una actividad, la conducta que estamos buscando finalmente que ellos logren. Se va justamente con este moldeamiento en el acercamiento a la conducta final para poderlo conseguir. Posteriormente viene el encadenamiento, que sirve para establecer conductas más complejas. Consiste en ir estableciendo vínculos de respuestas o conductas simples hasta formar la conducta compleja a través del reforzamiento. Lo veíamos en el ejemplo anterior, no hay conductas que no pueden darse si no hay una previa. En este sentido, la conducta meta tiene que tener encadenadas las conductas previas para lograr el objetivo final que se tiene en esta enseñanza, ¿no? Otro procedimiento para la enseñanza de conductas es el modelamiento. Este se establece una serie de conductas por medio de la observación de un modelo. También se basa en el reforzamiento positivo de las conductas que el observador imita de las ejecutadas como modelo. En este caso, el observador es nuestro sujeto. El sujeto identifica la actividad y la imita. Posteriormente tenemos el principio de Premack. Inicialmente se identifican las conductas que ocurren con mayor frecuencia. En caso de buscar el incremento de una conducta de menor frecuencia, se asocia a una conducta que el sujeto realice más a menudo. Finalmente, encontramos la economía de fichas, que parte del principio de reforzadores secundarios, mismos que se otorgan para la realización de las conductas que se desea mantener. Los sujetos canjean dichos reforzadores según su interés. Esto lo vemos claramente en todos los programas de recompensas que se manejan actualmente. A continuación, vamos a seguir con los principios para decrementar conductas. El primero de ellos es el costo de respuestas, en el cual se establece un costo a la realización de conductas que se desean evitar, contrario a los reforzadores secundarios como la economía de fichas, en donde se gana al realizar la conducta, en este principio las pierde. Esto lo podemos ver claramente en nuestra vida diaria con estos programas de puntos, en multas de tránsito, en donde si cometemos una infracción, vamos perdiendo puntos de nuestra licencia que nos pueden llevar hasta la consecuencia de perderla en la búsqueda del cumplimiento del reglamento, digamos, de tránsito como debe de ser, ¿no? El siguiente es el tiempo fuera, que es la exclusión del sujeto ante determinada situación reforzante por haber emitido una conducta generalmente no deseada. Este finalmente es el aislamiento del sujeto para, digamos, hacerle ver que la conducta que realizó no era la deseada, entonces se le aísla del grupo o de la actividad que estaba realizando para que vaya aprendiendo a qué es lo que no debe de realizar, ¿no? A la conducta que deseamos que eliminar. La que sigue es el desvanecimiento. En esta se trata de transferir el control a una serie de estímulos indeseables. Se logra sobre una conducta determinada a otra serie de estímulos deseables. Reforzamos
la conducta que se desea incrementar y se hace estímulo negativo en la que deseamos desvanecer. La sobrecorrección, finalmente, esta es una forma de castigo benigno que sirve para destruir las conductas perturbadoras que en este paradigma son conocidas como conductas disruptivas, ¿no? La concepción de la enseñanza para el conductismo. Las conductas académicas pueden ser enseñadas de forma oportuna, siempre y cuando se cuente con una programación instruccional eficaz, basada en el análisis detallado de las respuestas que se esperan de los alumnos, así como el reforzamiento que se ofrecerá. En el caso de Skinner, la enseñanza se basaba en expandir los conocimientos bajo el supuesto de que quienes es enseñado a aprender más rápido que aquel a quien no se enseña. El conductismo en la enseñanza tiene un enfoque reproductivo, más hacia la memorización y a la comprensión que hacia la elaboración de información. Son comportamientos más mecánicos. La enseñanza está basada en consecuencias positivas y no en procedimientos de control aversivo. Y la conducta de los seres humanos es aprendida, producto de las contingencias ambientales, que ya vimos que es la base principal de su teoría. Por otro lado, Bardura acepta el papel del reforzador contingente para la conducta aprendida como central para el aprendizaje. Sin embargo, mantiene que el aprendiz es un predictor activo que obtiene información de los estímulos ambientales, es decir, los reforzadores, y no los concibe como un fortalecedor automático de las respuestas, sino como un medio para proveer información para interpretar. Para el conductismo, cualquier conducta puede ser aprendida, partiendo del supuesto de que la influencia del nivel de desarrollo psicológico y de las diferencias individuales es mínima, sosteniendo que lo necesario y suficiente es identificar el modo adecuado, los determinantes de las conductas que se desean enseñar, el uso eficaz de técnicas o procedimientos y la programación de situación que permita el objetivo final. Para el conductismo, la concepción del maestro, bajo este paradigma, será el administrador de las contingencias, pues será quien guíe y defina las contingencias de reforzamiento y las conductas objetivo, siendo quien lleve el control de los estímulos necesarios para la enseñanza. Será también quien tenga las habilidades para administrar los recursos tecnológicos, conductuales, principios y programas para lograr la eficiencia de su enseñanza y como consecuencia el aprendizaje de sus alumnos. Un maestro eficaz bajo este paradigma deberá de utilizar el reforzamiento positivo y evitar los basados en el castigo. Bajo los principios de Bandura, el profesor proporciona no solo el modelo, sino también el ambiente y contingencias estimulantes. Finalmente, la concepción del alumno bajo este paradigma es que los alumnos son sujetos que serán expuestos a los estímulos y ambientes que permitan que el desempeño y aprendizaje sean exitosos a través de los estímulos externos. Su aprendizaje va en función de las características del programa conductual que se elabore. Este programa conductual es el que tiene que elaborar el maestro para definir las estrategias adecuadas para la conducta que estábamos buscando enseñar. Y pues para que el alumno logre los objetivos es necesario que el programa sea adecuado. Un programa adecuado de reforzamiento y tener bien definido la conducta deseada permitirá el éxito y evidentemente también pues la intervención y la eficiencia y eficacia en la intervención de los estímulos y de los reforzadores que deben de ser proporcionados nos permitirá que la conducta meta se logre de una manera más exitosa. Yo les agradezco mucho el tiempo.
Por el día de hoy, hasta aquí llega nuestra primera sesión. En nuestra siguiente sesión continuaremos con el resto de los paradigmas que mencionamos ya en un inicio y les deseo un buen día.